En Al Día Noticias estamos con el exconcejal de Bogotá y analista político Javier Ospina. Una semana bastante difícil para Colombia en materia política por la turbulencia, por la situación delicada que se presentó con los Estados Unidos y el trino del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las 3 de la madrugada del domingo, que generó pues una serie de medidas en contra de Colombia y que hoy se están aún viviendo las consecuencias. Apenas hoy, viernes 31 de enero, cuando estamos haciendo este análisis político de la semana, apenas se está reanudando, retomando el proceso de otorgación de visas para los colombianos a los Estados Unidos aquí en la capital de la República. Javier Ospina, concejal de Bogotá, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola John Didier, muy buenos días para usted, por supuesto, para todas las personas que nos siguen cada 8 días muy juiciosamente en Al Día Noticias, en el resumen de la semana. Y por supuesto ha sido una semana muy complicada. Nosotros dejamos el país resumido hace 8 días de una forma y el domingo estuvo patas arriba por las declaraciones de el presidente Petro a las 3 de la mañana, eh, que sacó de casillas al gobierno de Estados Unidos y ahí vemos las consecuencias, pero ya vamos a entrar a analizar ese punto en profundidad, John Didier. Bueno, pues entremos de una vez en materia, porque este, sin lugar a dudas, es uno de los hechos más importantes de la semana, el trino en el que el presidente Gustavo Petro le decía al gobierno de los Estados Unidos que no autorizaba el aterrizaje de dos aeronaves con colombianos deportados, 160 en total, 80 y 80, por considerar que los traían en unas condiciones inhumanas, por considerar que no había dignidad, venían esposados. ¿Qué lectura le da usted a ese trino sobre esa reclamación que hizo el presidente y sobre su negativa? Bueno, finalmente el presidente Petro, que no estaba en Bogotá, se establece que estaba en Coveñas, me imagino que descansando, a en la madrugada del domingo, 3 de la mañana, pone un Twitter totalmente, pues primero a todos los cogió de sorpresa, hasta sus mismos colaboradores en el gobierno, empezando por el ministro, el canciller Murillo, que en ese momento era canciller aún, y a la ministra entrante, que es Laura Sarabia, pues ellos ni idea del pronunciamiento que iba a hacer el presidente Petro a través de Twitter, donde cerraba la posibilidad de que aviones que ya venían en vuelo, porque ya habían Porque le había dicho partido, que claro, sí. ya habían partido de los aeropuertos de Estados Unidos para Colombia, con los deportados que no son los primeros, ¿no? O sea, durante todo el año pasado también se han visto, Biden. sí, en la administración Biden también se habían visto esos vuelos de migrantes que no Y en logran esas, entrar, los devuelven y en esas condiciones, en las venían mismas esposados. condiciones. Perfecto. Entonces, eh, es inexplicable por qué primero el presidente Petro y su gobierno autorizan que efectivamente continúen las deportaciones en las mismas condiciones, porque no estaba cambiando absolutamente nada. Lo único que cambió fue que ya no las hacía Biden, sino las hacía el presidente Trump. Eso fue lo único que cambió en la realidad. Pero el presidente Petro, para él, eh, cuando los hizo el presidente Trump, ahí sí se llenó de indignidad y fue cuando puso el trino que puso y obviamente devolvió los aviones y causó una reacción feroz, ¿sí? Y para mí también desproporcionada del gobierno de Estados Unidos en cabeza de el presidente Donald Trump. Pero pues ahí sí usted debe saber claramente con quién caza peleas, ¿no? Eso es como cuando usted va por la calle y lo cierra un carro o una moto o algo, y entonces usted se baja y de muy valiente y se le baja a la otra persona de lo que venga movilizándose. Entonces usted dice, ¿caso la pelea o no la caso, no? Entonces, ojalá que nunca uno case peleas con nadie, Sí, independientemente. Pero ahí el presidente creo que yo he analizado esta semana, después de que se está tratando de normalizar todas las relaciones, no ha sido fácil, eh, yo creo que los dos presidentes lograron el objetivo, tanto el presidente Petro como el presidente Donald Trump. Y más adelante le voy a explicar por qué mi ¿por qué? análisis. De ¿Por una qué? vez, ¿por qué? Mire, finalmente el presidente Petro no le estaba
no le estaba hablando a ese, digo, ¿cuántos colombianos tienen hoy Ah, visa, ya. visa en Colombia? ¿Logró Petro su objetivo? Claro, No tanto porque haya accedido a algo Estados Unidos, porque exacto. mantuvo No, no, intactas él las sabía que iba a condiciones, perder, él sabía. sino porque logró despertar un sentimiento de identidad con muchos colombianos. Exactamente, porque mire, las cifras son contundentes, John Didier. Aproximadamente el 5% de los colombianos hoy tienen visa, ¿sí? Ujú. 5%. O sea, La claro, gran mayoría no y tiene. de de ese 5% de los colombianos que hoy tienen visa, yo creo que el 95% de los colombianos tenían claro antes de lo que pasó el domingo de no ser partidarios de Petro. O sea, él no perdió nada ahí, digamos, en su nicho electoral, Sí, en ese ¿sí? 5% no No, perdió no nada, perdió nada. porque la gente que tiene su visa sabe que hay que llegar a Claro, Estados Unidos en condiciones legales. legal, ¿sí? ¿Qué Correcto. sucede? Esas personas que se aventuran a salir del país de forma irregular y entrar de forma irregular Sí, a otro país, sí. que son los migrantes que sufren las deportaciones, pues usted sabe que es gran parte de esas personas que hoy no ven oportunidades en este país y que las expulsa la misma situación que ha generado este mismo gobierno. Es algo que usted analiza y diga, oye, esto es macabro, O porque a lo porque mejor que sigue el tema del sueño americano sigue tan vigente como en los años 70, sí, 80. claro, pero algunos, John Didier, no la mayoría, pero la mayoría sale es porque aquí no encuentra realmente oportunidades y dice, no, yo prefiero aventurarme, irme por el hueco, allá buscar una nueva vida, sí, porque aquí yo no encuentro oportunidades y más Ujú. en este gobierno que no ha hecho las cosas bien. Entonces ha expulsado a más de 500.000 colombianos, a más de 500.000 colombianos por año. O sea, es una locura, John Didier. Entonces, esas personas que se aventuran no Eso logran. es una ciudad más grande que Armenia o Bucaramanga. Claro, entonces esas personas que no logran entrar finalmente a Estados Unidos, las deportan, pues efectivamente, aunque uno ha escuchado testimonios de personas que han vivido, bueno, son condiciones dignas para lo que ellos están haciendo, porque llegan allá, les dan alimentación, los albergan en unos sitios especiales, ahí y obviamente cuando ya se les define su situación migratoria, los devuelven en aviones generalmente militares de las fuerzas militares de Estados Unidos y sí los encadenan, ¿sí? Y y los devuelven, pero eso ha sido siempre, o sea, eso no es hoy, eso se ha sido siempre. Esos son protocolos que ellos ya tienen De establecidos seguridad. y no solo para colombianos, Y es un para todos protocolo ilegales, de seguridad, todos los ¿no? ilegales. Es un protocolo por parte de los Estados Unidos Ujú. para todos los Inmigrantes migrantes ilegales. ilegales, así es. Entonces, ¿qué sucede? El discurso del presidente Petro, pues él quedó, dijo, él salió a defendernos a nosotros para la He dignidad, para leído tal, esos ¿sí? comentarios, Claro, que por fin alguien se eh, amarró los a- pantalones y se le paró firme a los independientemente que Estados haya Unidos. perdido, El discurso independiente. anti-yanqui vende, ¿no? Claro, independientemente que el presidente Petro obviamente haya perdido y los colombianos en general, porque hay una situación económica, diplomática, de visas, ¿sí? Pero él se fortaleció con las bases fuertes, las de él, Con el las de él. colombiano, Claro, no, con el votante pero de él, el de él. voto duro, ¿sí? Sí. Y esas familias de esos migrantes que toman esa aventura y se ven envueltos, pues también hoy dicen, ese es mi héroe. Es Entonces, decir, fue fíjese. un acto para las barras bravas. Claro, exacto. Entonces fíjese que él sale fortalecido porque esa era la... Así eh, Colombia pierda, ¿no? Porque así, Colombia no, perdió, o Colombia en general perdió, perdió, pero pero él él se ganó. fortaleció, Ok, él. Sí, políticamente, políticamente, como líder. como líder, Gustavo Petro ganó. Entiendo. Y Donald Trump, pues también ganó, porque cogió. Impuso sus Claro, condiciones. porque cogió el ejemplo, nos cogió como una bolsita de boxeo y cogió a Petro, pero más que a Petro, a todos los colombianos, porque ahí se A embolsa a todos todos los los países que colombianos, quieran asumir ¿cierto? Y esa dijo, mire, posición, si ustedes van a hacer lo mismo que hizo el presidente de Colombia, pues vea lo que les va a pasar. Y les exacto. sirvió de escarmiento para Escarnio toda la público. región y para todo el Escarnio. mundo. Así es. Escarnio público para Así todo el es. mundo. Mire, intenten hacer eso, que ahí les va a pasar eso. Entonces, fíjense que tanto el Y, presidente Petro como el presidente Trump en su tema personal y de tema bueno, y en político, Estados Unidos Trump claro, también se fortaleció, ¿no? claro. Entonces fue un gana-gana políticamente sin importar lo demás, Ok. ¿sí? Pero eso no está bien. Eso no está bien porque usted no puede pensar en réditos políticos llevándose por delante el país. Obviamente,
eso es actuar de mala fe, ¿sí? Y está mal, y está mal. Y eso le salió muy mal a todos nosotros, ¿sí? Eso es jugar con fuego, quemarse y quemar todo lo que está a su alrededor. Pues ganó políticamente Petro, pero Juan Pueblo, que vino de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cúcuta a Bogotá, con toda su familia, pagando hotel, pagando vuelos, perdió esa platica porque no le atendieron en la Embajada de los Estados Unidos para el trámite de su visa. Y en Colombia, a quienes tienen visa y viajaron, les endurecieron los filtros y los controles de seguridad en los Estados Unidos en todos los aeropuertos. De Colombia se demoraban 3 horas para salir de los aeropuertos. Punto número uno. Punto número dos. Ahora ya las ayudas económicas y también en equipos como helicópteros, pues están suspendidas para Colombia. Desde ayer, 18 helicópteros de los Estados Unidos prestados a Colombia se quedan en tierra, consecuencia de esa relación turbulenta con la que se inició la administración Trump. Es que fue en la primera semana de gobierno que se da esta situación, Ujú, la primera ujú, semana de gobierno de Trump. ujú, ujú. Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Hoy todavía la estamos viviendo a raíz de el tema de las visas, que apenas se ha retomado el proceso en el día de hoy, y ya hay consecuencias porque ya no autorizaron más el uso de esos helicópteros en Colombia. Ujú. No, y adicionalmente, eh, la situación ahí sí denigrante a la cual hoy eh, personas colombianas con visas regulares tienen que vivirlas en los diferentes aeropuertos de los Estados Unidos. Entonces, pero finalmente al presidente Petro no le importa eso. A él no le importa sacrificar la dignidad de unos pocos colombianos con tal de él verse fortalecido y sacarle réditos políticos. Es algo realmente escalofriante pensar eso que le pase por la mente de un presidente en ejercicio. Sí, pero más allá el presidente dijo, es que a nosotros no nos van a imponer condiciones ni me le voy a arrodillar a Donald Trump. Yo creo que le terminaron imponiendo condiciones y se terminó arrodillando porque aceptó todo sin chistar. Sí, pero independientemente, él sabía que iba a perder, él sabe- pero él sabía que también iba a ganar y él obviamente se sale fortalecido en sus barras bravas. Es decir, Petro es de los que pone en práctica el fin justifica los medios. Así. No Y, importa lo que haya que hacer. y yo le voy a decir una cosa, Mm. como le resultó esa fórmula, la va a seguir, ¿sí? A él le resultó esa fórmula y él va, es preocupante lo que va a pasar en estos 17, 18 meses que le quedan a este gobierno, que esperamos que sí le quede solamente ese tiempo, pero va a empezar a repetir. Fíjese que él no le ha bajado tampoco la intensidad contra el presidente Donald Trump. No, por eso esta, Analice, esta semana por eso, dijo nuevamente que claro, él no se le iba a arrodillar a Donald porque, Trump. porque a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le sirvió esa fórmula y la va a seguir repitiendo. Pero en esta Y lo salvó Álvaro Uribe Vélez. sí, Varias personas metieron su mano mientras él estaba en Coveñas. Aquí Laura Sarabian, sin saber qué hacer, recibió la ayuda y la asesoría de Álvaro Uribe, que le movió sus contactos en los Estados Unidos. Eso incluso se ha creado hasta una comisión interparlamentaria de congresistas colombianos y congresistas de Estados Unidos para impedir que esta situación se vuelva a repetir o si se repite, se pueda solucionar con prontitud como en esta oportunidad. Porque es que no es un tema menor esto de las relaciones con Estados Unidos. No es tan sencillo decir que no me le voy a arrodillar a Estados Unidos cuando por delante están las empresas colombianas que exportan. El 30% de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos. Es hoy por hoy Estados Unidos el mejor socio comercial de Colombia y son muchas las ayudas que le da Estados Unidos a Colombia. ujú, Luego entonces, si eso se hace, sería seguir el camino ahí sí de Venezuela con medidas en contra de Colombia y eso se va a ver reflejado en la calidad de mm, vida de Juan Pueblo, de usted y de mí. De manera que de todas las personas que nos están escuchando y viendo, porque tarde que temprano eso termina afectando al ciudadano del común, como ha ocurrido en Venezuela. ¿Cuántos millones de venezolanos están por todo el mundo con un pie atrás y otro adelante? Más de 8 millones de venezolanos. sí. Lo que pasa el domingo, entonces cuando, vuelvo y le digo, el canciller que estaba en ejercicio, el canciller Murillo, y Murillo. la canciller que va a entrar, que asumía, que es la Laura Sarabia,
pues muy preocupados, ellos comienzan a decir, ¿y dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Nadie sabía, sabían que el piloto iba con el avión de picada, pero no sabían en dónde estaba el piloto, empiezan a buscarlo, bueno, pues independientemente de que apareciera o no, creo que no aparecía, no les contestaba el teléfono. Entonces, pero ellos obviamente con su responsabilidad que tenían estaban tratando de salir. Hay una comisión de relaciones exteriores que generalmente la conforman, no, generalmente no, la conforman los expresidentes Mm, de Colombia, no solo mm, Álvaro Uribe, ahí está Paz, sí, todos los expresidentes ujú, conforman esa comisión así es. de exteriores. Cuando hay estas crisis, inmediatamente empiezan a llamarlos a ellos. Muy juiciosamente y responsablemente actúan ellos dos, el canciller Murillo y Laura Sarabia, a buscar consejos porque el piloto no aparecía por ningún lado, ¿sí? Empezaron a arreglar, a lanzar esos lazos otra vez, a mirar cómo les daban, cómo buscaban un punto, porque obviamente el presidente Trump eh, reacciona poniéndole aranceles, Hasta el suspendiendo 50% las visas. llegó. La primera semana, el 25, dijo, si no pasa nada en esta primera semana, en la segunda semana Mm, o aranceles al 50%, suspendió el tema de visados, las ayudas, bueno, se vino con todo, ¿sí? sí, Entonces, todo el mundo, obviamente, alerta, estamos a puertas de San Valentín. Usted sí, imagínese el gremio de los floricultores así con es. las flores guardadas y El que no se café las reciban. colombiano. Imagínese que estamos a puertas de el Super Bowl, fútbol Sí, americano, ¿sí? ujú, ¿Cuánto aguacatejas se mm, va? Hoy el aguacatejas que más se consume en los Estados Unidos es el que se produce en Colombia. Han crecido más del 300% las exportaciones mm. en un año de aguacatejas. Entonces imagínense cómo estaban esos empresarios, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestros productos si este señor le subió una semana el 25 y a la otra semana el 50%? Hacía inviable cualquier negocio, cualquier negocio. ¿Cuántos empleos castigaba? Es que es impresionante. Entonces, claro, pues todo el mundo se pone alerta a trabajar para recuperar, para ponerle a una solución. No encontraban al piloto y el piloto vuelve a aparecer después de las reacciones de Donald Trump, vuelve a aparecer el piloto a las 3 de la mañana, pero no para no para echar el avión para arriba, sino para seguirlo en picada y dice, ah, no, usted me puso aranceles del 50, yo también se los pongo a los productos que vienen de Estados Unidos a Colombia. Le digo, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera seguido en eso? Le digo, uno de los productos que más se importa de Estados Unidos a Colombia, Mm. el trigo. ¿Y qué se hace con el trigo? El pan, El pan. el Digo que pan. les hubiera por eso él puso en el trino a comer arepa, porque sabía que si eso se volvió una realidad, un pan de 200 pesos, digo, ¿cuánto hubiera empezado a costar? 1.000. Lo cierto es que el presidente, como dirían los mexicanos, armó el desmadre y se perdió. Porque a la hora de la solución él no salió a poner la cara a No, dar las él no declaraciones. dio la solución. Fue Luis Gilberto Murillo el que entregó la declaración. Hemos superado el impasse, así lo han calificado, impasse diplomático. Oiga, y esta situación también apresuró la salida de Luis Gilberto Murillo de la Cancillería. 3 días, pero la apresuró y dijo, no, no aguanto más. Él iba a salir, Sí. pero a mí me parece que Luis Gilberto Murillo ha tenido una condición pusilánime en la Cancillería, porque se ha aguantado asumir unas posiciones por estar en el cargo y en el puesto, eh, como en el tema de Venezuela, que Ujú, no ha fijado una posición férrea como el resto de países, incluso Chile, que tiene un presidente socialista, no ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro y por el ujú. contrario lo ha condenado. Y Luis Gilberto Murillo todavía pidiendo las actas. Ha tenido una posición pusilánime, pero en el último minuto tuvo dignidad, hablando de dignidad, porque dijo, no, esto no me lo aguanto. Y salió con serias diferencias con el presidente de la República y anticipó su salida. Lo que le quedaba de dignidad la sacó, Exacto. básicamente. Y él renunció el domingo al presidente. Dijo, Mm. esto es insostenible, yo no le aguanto más, aquí le dejo su cancillería, tenga. Y así fue, porque era insostenible. Y para cualquier canciller, yo no sé, Laura Sarabia, cómo ir a hacer, pues fue una prueba de fuego, pero la noté sensata, llamó a quien debía llamar y quien debía aconsejarla y que le ayudara a apagar el incendio y que cogiera el avión y lo volviera a echar No, ahí a aire. demostró Laura Llamó al Sarabia, presidente Álvaro Uribe. por qué fue la mano derecha de Benedetti, por qué la cogió Petro en campaña y ya no ha querido soltar, y fue sensata porque escuchó, eso es lo que tiene que hacer un administrador, ¿sabe? Un administrador no tiene que saber de todo, pero saber escuchar a los que sí saben y tomar decisiones. Y la logró sacar Laura Sarabia, hay que abonarle ese punto a Laura Sarabia. Claro, mientras que obviamente rápidamente al otro día, ya el mismo día, al otro día muy de madrugada también, el, el presidente Petro aceptó que sí,
que trajeran a los colombianos deportados. Y ese cuentico que nos echó, que es que él iba a enviar los aviones militares allá, recuerdo, no señor, lo que pasa es que las autoridades norteamericanas, las autoridades de Estados Unidos, le dijeron, nosotros ya mandamos unos aviones, no lo quisieron recibir, no vamos a mandar los mismos aviones a perder más gasolina, manden los suyos. Eso fue parte de la negociación y hasta eso accedió, ¿Seguro? sí, seguro, Entonces, no completamente es segura. que, porque No, mucha gente criticó al presidente, que cómo así el vivo bobo, le están mandando los deportados en aviones de Estados Unidos porque tiene que mandar los aviones colombianos a gastar gasolina, pero fue una de las condiciones entonces que claro, puso Estados Unidos. eso no fue una condición de el presidente Petro, sino fue una condición del gobierno de Estados Unidos. Decirle, Ujú, nosotros ya enviamos unos aviones, usted no los quiso recibir, ujú. no vamos a enviar más aviones porque no vamos a pagar más gasolina. Entonces usted mande los suyos. Aparte de eso, se los tiene que llevar, pero en sus aviones, no en los nuestros. Bueno, pero es muy lamentable que esas diferencias personales o posiciones personales terminen afectando a todo el mundo. Hablamos que si eso llegara a escalar, por ejemplo, las flores estaban a punto pues eh, de, de hacer negocio como está ocurriendo en el mes de febrero con San Valentín, que es la gran oportunidad de los floricultores. Trabajan todo el año pensando en fechas como esta, pero también el café colombiano. El café colombiano, ¿dónde va a encontrar un nuevo mercado? Porque ya todos, yo me imagino que todos los mercados están explorados. Eso, el café no es de ayer, el café viene de toda la vida y ha sido el producto estrella junto con el petróleo de Colombia en las exportaciones. ¿Dónde se va a lograr colocar ese café? Porque con un arancel del 50% no se No, vende en no, los Estados se Unidos. hace inviable cualquier, así que sea el Pierde 25%, competitividad, no, pierde se hace competitividad. inviable cualquier negocio. Y en la pelea que transa ahora con el presidente del Senado, el doctor Cepeda, dentro del discurso que él se echa ya, que él dice que no es discurso, que eso es dialéctica, que es que hay personas que no le entienden la dialéctica, que él es un experto es en dialéctica, dicho por el presidente Petro. Entonces, allá en la reunión con los Pero entonces, gobernadores, ¿qué es dialéctica? bueno, pues él dice que no le entienden y que hay personas que no entienden de la dialéctica, porque se la ven en dialéctica. Bueno, Voy a haciendo un buscar aquí poco de más en... inmediato qué es dialéctica. Técnica de discusión y debate que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Ujú. Pues sí, entendible. La dialéctica es que todos los discursos está es confrontando y atacando, analizando, decir que esto no funciona y que tiene que funcionar así. Esa es Pero su en la dialéctica. confrontación, ¿sí? Sí. Entonces que nadie le entiende la dialéctica. Yo creo que ni él mismo, ¿no? Es que la dialéctica es Sí, confrontar. Él está a toda hora confrontante. Es confrontando, que sí. él no le entienden la dialéctica. Bueno, finalmente con los argumentos que él encara, pues es difícil que gane alguna o que le Es entendamos. que la dialéctica de él difícil de entender porque una cosa es la que dice y otra cosa es la que hace. Es incoherencia, ¿no? ¿Por qué despotricó y declaró y graduó de enemigas a las EPS? Y ahora que el gobierno las tiene y las está manejando, sigue de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Se ha deteriorado las condiciones del sistema de salud en Colombia, ha desmejorado el servicio al punto que es otro de los temas que tenemos para analizar, pero me gustaría ir primero con el tema que usted tocó de Efraín Cepeda, dejando un poco ya a Donald Trump aparte, evacuado ya ese punto, Sí. endosándole la responsabilidad a Efraín Cepeda de que él se tiró el país. Ujú. Entonces, en ese discurso que el presidente Petro hace ante los gobernadores, él dice que lo que hizo Efraín Cepeda fue tirarse el país. Y no solo Efraín Cepeda, sino el Congreso de la El Congreso, República. claro, en cabeza del... Entonces, Sí. dice, se tiraron el país porque están frenando la locomotora más importante que es el Estado. Pero uniendo eso con lo que acabamos de decir, es que la locomotora que jala la economía, la principal, no debe ser el Estado. El Estado no debe ser el papá de todos. El Estado debe es que se generen locomotoras paralelas Un Estado para totalitario jalar. no No, no funciona. funciona. Entonces él dice, es que se tiraron el país porque frenaron la locomotora del Estado. No, pero él se iba a tirar, o sea, si él Es que lo dice que se está lo tira, él se lo iba a, mejor dicho, bueno, no quiero utilizar eso, pero iba de para el fondo, lo tenemos ahí. Quería, palestanco ya frenó la locomotora de la construcción. del petróleo. Arranque Ya, por el ya, ya petróleo, que frenó esa es la que él por eso, maneja y esa sí la ya paró. frenó la locomotora de toda la explotación, ¿sí? Mm. De
Petróleo, petróleo y de minería, minería, ¿sí? De carbón y de todo eso, gas, de gas, ¿ya? Ya frenó la locomotora de la construcción. Ya tiene frenada la locomotora comercio. de la industria y comercio con esa primera reforma tributaria, que fue un desastre. Y lo único que hizo fue desacelerar la economía, ¿sí? Y lo que medio funciona, la locomotora del turismo se la iba tirando con estas medidas y esa pelea con los Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que no puede hacer la locomotora que menos debe importar en una economía, yo sí le digo, es la del Estado. Porque el Estado lo que tiene que generar son las condiciones para que las otras locomotoras funcionen. El Estado no tiene que ser una locomotora, el Estado debe ser un riel donde las locomotoras anden Pueden avanzar, dar pueda, las condiciones. esa analogía se las quiero hacer a los oyentes. El Estado no puede ser una locomotora. El Estado debe ser el riel El riel, donde las demás locomotoras anden expeditas sin y a toda velocidad, obstáculos. sin obstáculos, a toda velocidad. Entiendo el ¿Sí? ejemplo. ¿Entiende? Entonces, Sí, ahí hay varias locomotoras. La sí, claro. construcción, la El industria, el turismo, turismo, la minería, sí. la explotación. Bueno, hay, hay 6, 10 y se pueden sumar muchas locomotoras más, muchos vagones más para que en ese riel ande todo el mundo y Ujú. se genere riqueza y se genere bienestar y todos elevemos la calidad de vida. Eso es lo que debe ser el Estado, no una locomotora que le pese todo y no deje espacio para nadie más, que eso es lo que finalmente en su ideología la ve la izquierda radical como el gran éxito, que el Estado sea el papá de todo. Pero ¿por qué él dice que Cepeda se tiró el país? ¿Porque se hundió la reforma tributaria? Sí, porque obviamente también es una falsedad, como yo lo dije, ellos ya tuvieron la oportunidad de presentar una primera reforma tributaria que se Que además es presenta. causante de la caída en el Claro, recaudo, claro, claro. dicho por expertos. Sí, entonces esa fue presentada el 8 de agosto del 2022 Exacto. y esa se la aprobó el Congreso, Sí, ¿sí? arrancando. Lo que pasa es que, fíjese, la improvisación y la mala planificación fue tan mal elaborada porque tenían el Congreso y finalmente el Congreso les iba a aprobar en ese momento lo Estaba que de les luna de miel y presentaran, tenía claro, lo mayorías. que fuera en ese momento el Congreso le iba a aprobar al gobierno del presidente Petro. Tenía a los Pero, liberales, a los claro, conservadores. pero fue tan mal presentada que, ¿qué pasó? Una parte importante de esa reforma, que era Se cayó en la imponer, Corte Constitucional. exacto, que era imponer un impuesto adicional de patrimonio, que ya estaba, técnicamente era antitécnico, pues la Corte, obviamente en su responsabilidad de revisión, le tumbó esa parte. Pero es responsabilidad de la Corte, no, fue responsabilidad del gobierno que la presentó mal, fue responsabilidad del Congreso, no porque le aprobó lo que le presentó el No, gobierno. y muy vivo porque le decía a las empresas del sector petrolero que no podían deducir las regalías. Y resulta que la Corte Constitucional le dio la razón a las empresas petroleras. No tenían que pagar doble tributo. En las Ujú, regalías ya estaban tributando. ujú. Pero cuando sale el fallo, ya muchas empresas habían cerrado. Por eso Ecopetrol dejó de ser la principal empresa colombiana. Exactamente, una locomotora más, Ujú. la de todo el tema de explotación petrolera y gasífera de este país. Entonces, eh, él se le olvida y él cree que a los colombianos se nos olvidó eso. Y si se nos olvidó a algunos, pues ahí le estamos recordando. Tuvo una gran oportunidad. Y ya hoy que vienen a decir, no, es que hay que imponer los impuestos, que yo estoy de acuerdo, a las empresas de apuestas en línea. Y yo digo, las empresas de apuestas en línea aparecieron el año pasado. No, John Didier. Hace 10 años esas empresas están funcionando. Y si la tenían clara, ¿por qué no la metieron en la En la reforma primera, del 22? claro. ¿Por qué no la metieron? ¿Por qué no la metieron? Claro. Dígame usted, ¿por qué no la Ah, metieron? porque había unos intereses, yo me imagino Mucho que ahí lobby, sí, ¿no? claro, Mucha y ahí plata en no el funcionó. Congreso. Pero si la tenían clara, ¿por qué no la metieron desde ese momento? Por eso mismo, muchas veces las bebidas azucaradas como la gaseosa y la cerveza gozaban de beneficios no tributarios porque el lobby es millonario en el Congreso de la República. ¿Y quiénes aprueban las leyes? Los congresistas. Entonces, si están aceitados los congresistas, ellos funcionan a la luz que mejor les Ujú, alumbre. ujú. Y en este caso son esas empresas muy poderosas como los juegos en línea, por Así ejemplo. es. Ahora, ¿por qué no estaban antes cobijadas con esa serie de medidas? Porque seguramente el lobby era muy importante. Bueno, hablando de la salud, que lo habíamos dicho que le hiciéramos pausa, Ah, pero no hemos acabado porque eso es lo que él dijo, que hoy está, hoy uno chantajeando, porque mire lo grave, él está chantajeando hoy al todo el Congreso de la República,
porque él suspendió, esa fue la, tengo suspendidas ciertas partidas y la mayoría de infraestructura, ¿sí? Que afecta a obras muy importantes en Bogotá y en otras partes como en Antioquia, El metro de especialmente Bogotá. Bogotá y Antioquia, especialmente Bogotá y Así Antioquia, es, ¿sí? así es. Entonces, él dijo, suspendió, tengo suspendido esas partidas Aplazado o aplazado, que es es el término. un sinónimo, aplazado esas Sí, partidas, ¿sí? Pero si ustedes no me aprueban la nueva reforma tributaria, que ya la anunció. van a quedar recortadas definitivamente. Ujú. Y adivinen una cosa, yo hablo aquí para las personas que vivimos en Bogotá, que son todos muchos colombianos, no solo los bogotanos. Metro de Bogotá, se firmó, la primera línea del Metro de Bogotá se firmó en el 2018. 2018, la primera línea de Bogotá, en la administración de Enrique Peñalosa. ¿Era usted concejal? Edil, Edil. era Edil, 2018. Y ya el gobierno nacional, en función de Estado, se comprometió a financiar el 70% de esa obra. Ujú. ¿Sí? La capital, el 30%. Hoy, del 2018 a hoy, 24 al 25. exactamente, ha avanzado la obra. Hoy está casi en un 45% la Sí, obra de avance. Hoy llegando. todos los bogotanos la podemos ver, Sí, ¿cierto? así es. El gobierno debe estar desembolsando periódicamente un dinero para el avance de obra, ¿sí? Y es una obligación, es un compromiso adquirido. Y les recuerdo que la primera línea del metro pasa por localidades donde votaron mayoritariamente por este presidente. Bosa, Kennedy, Soacha también va a ser Los impactada barrios más directamente populares, donde están las allá. familias más vulnerables. Y a él les importa cinco la calidad de vida, porque esa obra va a cambiar la calidad de vida para todos los bogotanos, especialmente para las personas que viven en esas En el localidades. sur. Y a él le importa absolutamente cinco, dejarlas sin metro, que sigan andando y viviendo y que hoy un trayecto que hacen en 2, 3 horas, que con el metro va a quedar en 30 minutos, le importa cinco. O sea, a él le importa cinco, simplemente hoy está utilizando eso como una forma de chantaje extorsivo. Como él está acostumbrado a que lo extorsionen allá en su gobierno y que cada funcionario vaya y lo extorsione y lo chantajee para que a él acceda a muchas cosas. Entonces él está utilizando el mismo modus operandi hoy con el Congreso de la Nacional, que si no le aprueban va a suspender las obras importantes en Bogotá, una, como la primera línea del metro, dos, Regiotrans, que afecta no solo a Bogotá, sino a los municipios cercanos a Bogotá, tres, la calle 13, ¿sí? Solamente hablando de las obras en Bogotá y en Antioquia, el túnel del Toyo, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí es una sed de venganza y de odio que es absolutamente incomprensible porque en medio de esa sed de odio y venganza se está llevando la calidad de vida y la dignidad de millones de Lo que ciudadanos. yo no entiendo, honestamente, es por qué si se negó una reforma tributaria de 12 billones de pesos, ahora resultan afectadas Raimundo y todo el mundo, todas las entidades, cancelemos contratos, esta Lilia no va, esta... No es primera vez que se niega una reforma tributaria y no por eso se ha paralizado el país. Entonces, A Duque le negaron una que fue el dice, estallido social. dice Mauricio Cárdenas que todo el dinero, porque es que el nivel de ejecución del gobierno es muy bajo, todo el dinero se está guardando para las elecciones del 2026. Dice el exministro de Hacienda, que sabe cómo se maneja la plata, que es que se está guardando la plata para las elecciones Claro. del Le digo 2026. cuánto dinero hay dinero público parqueado en fiducias. 124 billones de pesos. A uno no Ujú. le cabe esa cifra en O la sea, está cabeza. guardado, el Son, dinero está guardado. son 124 y súmele 12 ceros más. Ujú. El número 124 y 12 ceros más. Eso es un dinero que no lo... ¿Y por qué hoy no lo están gastando? ¿Por qué tienen que ir y chantajear por una reforma de 12 billones? Miren la diferencia, de 124 que hoy están guardados sin ejecutar, ellos piensan presentar una reforma de 12. O sea, ¿dónde está la proporcionalidad? Realmente ellos lo único que buscan es generar un clima y tener una excusa perfecta para ellos de frenar proyectos Los importantísimos, que no son de su agrado o los que independientemente, son de sus enemigos claro, políticos. independientemente que millones de ciudadanos Ujú. tengan que sufrir las Resultan consecuencias. afectados. ¿Podemos hablar ya de la salud? Sí, otra cosa es importante que los colombianos sepan es que
el presupuesto históricamente más alto que se le ha aprobado a un gobierno es este, el del año pasado, 511 billones de pesos. Y no Y no se ve solamente la eso, plata, claro, ni se ven las obras ni y, las realizaciones. y no solamente una cosa, John Didier, no estamos hablando que hay 124 billones de pesos guardados sin ejecutar, sino que la corrupción, Sandra Ortiz dio unas declaraciones, nosotros lo tocamos la semana pasada, Sí. donde ella dijo que en el escándalo de los carrotanques no era solo eso, que allá se habían robado 3 billones de pesos. Digo, ¿para cuánto alcanzan, para cuántos bonos pensionales que está en la reforma pensional alcanza 3 billones de pesos? Para aproximadamente 10 millones de bonos pensionales de 270.000 pesos. Para 10 millones de bonos pensionales de 270.000 pesos alcanza 3 billones de pesos. ¿Por qué se están dejando ¿Y si que se roben la sí plata de esa será que forma? tenemos justicia para que se pueda demostrar lo que dice Sandra Ortiz, que se robaron 3 billones de pesos y mandar a la cárcel a los responsables? ¿O será que se manda a la cárcel a los chivos expiatorios? Pues esperamos que los malos no se salgan con la suya y que finalmente la justicia brille. Sí. Bueno, la salud, porque se nos está agotando el tiempo. Fíjese usted que la Corte Constitucional esta semana le dio claridad a la discusión si la UPC, que es la medida con la que el gobierno reconoce y transfiere recursos al sistema de salud por cada paciente, es insuficiente. El Colegio de Médicos de Bogotá denunció que desde octubre no les pagan salario. Están viviendo con la tarjeta de crédito, los llaman del banco y no tienen cómo pagar la cuota. De manera que desde octubre el sistema médico o el cuerpo médico, el personal médico, enfermeras, médicos, todas estas personas que trabajan en camilleros, en un Ujú. hospital, en una IPS, no reciben salario. La situación está siendo crítica. Y se dijo desde diciembre que se armó una polémica por la UPC, que no era suficiente, que se iba a colapsar. El mismo secretario de Salud, Gerson Bermón, secretario de Salud de Bogotá, dijo a principio de este año: esa decisión del gobierno nacional condena a la muerte al sistema de salud colombiano. Y la Corte Constitucional lo reconoció en un fallo emitido esta semana, donde le da 10 días al gobierno para que actualice esa UPC y aumente los recursos para el sistema de salud. Y Audifarma, y conecto con esto para que usted haga su análisis sobre esta situación de la salud, Audifarma envió un comunicado a la nueva EPS y Superintendencia de Salud, porque la superintendencia tiene la nueva EPS, la está manejando. Ujú. No paga, no paga. Audifarma le dice: no le puedo despachar más medicamentos a partir de febrero. Pues John Didier, eso es parte del chuchuchú. Él lo advirtió y sigue el chuchuchú. No ha parado, no ha parado, porque creo que el chuchuchú para cuando todas las fichas estén caídas y el sistema está totalmente, pues, demolido. Pero lo que no pasa por la cabeza del presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud es que ese chuchuchú, a medida que cae una ficha, esa ficha cae encima de ciudadanos que van muriendo. Es importante tener la claridad de cuántas personas hoy han perdido la vida por falta de medicamentos esenciales. Estoy hablando de personas que hoy padecen enfermedades de alto costo, ¿sí? Que necesitan medicamentos sumamente especializados, que hoy las diferentes entidades que los deben suministrar no los suministran porque el gobierno en cabeza del Ministerio de Salud no les paga y por obviamente no los pueden comprar y ellos no los pueden entregar a esas personas. Cada vez que el chuchuchú derrumba una ficha, mueren personas. Eso les debe quedar en la conciencia, tanto del presidente Petro como de su ministro de Salud, que sí, ellos pueden estar logrando su objetivo ideológico, que no lograron hacer una reforma como debe ser, en democracia, presentándola en el Congreso, reformando, porque sí, todos sabemos que el sistema de salud tenía algunas deficiencias, no era absolutamente malo todo, ¿sí? Había que hacer unos cambios importantes para continuarlo mejorando, pero no de la forma como ellos lo quisieron hacer. Ellos fracasaron en el intento de llevarlo al Congreso porque son totalmente autoritarios, ellos lo quieren hacer todo con
pues ese ADN que deben tener, que es dictatorial, no les pasa en el gobierno y ellos comienzan ese plan totalmente macabro de hacer el chuchuchú, pero no se han dado cuenta que ese chuchuchú también le ha costado vidas humanas a colombianos. Y hay familias totalmente destruidas e impotentes. Mira, ayer me llamó una persona a pedirme una gestión. Me dijo, venga, ex concejal, tengo una persona en un hospital de Facatativá, tiene que transferirlo a un hospital de cuarto nivel en Bogotá para una transfusión, pero para hacerlo, primero tiene que existir una disponibilidad de cama en un hospital acá en Bogotá de cuarto nivel y adicionalmente la ambulancia tiene que cumplir unas condiciones. No sé a quién acudir. La superintendencia de salud no funciona, no me escucha. La EPS no me contesta. Mi papá se está muriendo en una cama hospitalaria en Facatativá. Y ese drama hoy lo tienen cientos y lamentablemente miles de colombianos. Esa es la Sí. realidad hoy de la salud. Pero ese chuchuchú parece que se ha trasladado también a otros sectores, de eso no cabe duda. Fíjese usted que el presidente de la República, Gustavo Petro, participó esta semana de una marcha en la costa Caribe contra las tarifas de la energía. En el sector energético se están quejando que el gobierno no ha girado unos recursos que tiene que girar, unos subsidios que tiene que girar, y no se sabe entonces la Comisión de Regulación de Energía, la famosa CREP, qué es lo que hace, porque ahí se demoró el gobierno en nombrar unos comisionados y no ha habido cómo regular este tema de las tarifas. Dice el presidente que las tarifas que se están cobrando actualmente son ilegales. Algunos dicen que Petro marchó contra Petro. ¿Cómo entender este asunto? Sí, para finalizar el tema de la salud, total apoyo al sector de la salud, que ellos hicieron algo muy simbólico, sí, pero que Al realmente cacerolazo esta no semana. tiene ningún efecto en las mentes ni del presidente y de su ministro de salud, que fue el cacerolazo el miércoles a las Sí, 7 de la noche. sí. No solo las personas que trabajan en el sector de salud, sino también los pacientes se solidarizaron. 5 minutos a las 7 de la noche paralizaron sus actividades por 5 minutos, porque no lo pueden hacer. ¿En todo el país o solo en No, en Antioquia? todo el país. En todo el país es la convocatoria, Ujú. un acto muy simbólico, sentido, que así debe ser las protestas, ¿sí? Sin arriesgar la vida a los demás. Pero usted cree que ese acto simbólico, respetuoso, ¿sí? Hasta espiritual, le caló en la mente y en el corazón del presidente Petro y de su ministro de Salud. Pues no, 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 es triste. Y retomando lo que usted dijo, efectivamente, con lo de las tarifas, y le digo, ¿cuál fue la solución del presidente Petro? Mm. Irse en pleno carnaval de Barranquilla, ¿sí? Y volverlo fiesta, ¿sí? Y pues uno sabe cuál es la cultura caribe, o sea, la cultura, y en plena carnaval, pues ellos todo es fiesta, ¿sí? Independientemente que las tarifas estén volando, pero en la época de carnaval se olvida esa realidad. Y él aprovecha hábilmente esa realidad y un problema que él generó, Mm. ¿sí? Lo voltea a su favor y ayer sale a marchar como una marcha de carnaval, porque están en carnaval, y dice que es que el pueblo anda con él, que no sé qué, no, pues en fiestas, pues imagínense, estamos en la época del circo, pues hágale. Bueno, último minuto. Se retira David Luna para ser candidato presidencial, no por Cambio Radical, también renunció a ese partido. Temístocles Ortega, es gobernador de Cauca, va a reemplazar esa curul de David Luna. También habló de ser precandidato por Cambio Radical a la presidencia, aunque tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Y renunció el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, porque también quiere ser candidato presidencial. Las movidas de la política. Pues se mueven las fichas, hay personas, mire, como falta un año para las elecciones, que todavía tengo interrogante de esas elecciones, pero bueno, finalmente hay un calendario para ejecutar. Pues hay personas que, usted sabe que uno está en un partido político y si uno quiere cambiar de partido político y tiene alguna credencial activa, tiene que renunciar un año antes para Ujú, poderse mover a ujú, otro partido, ujú. ¿sí? Que es el caso de las renuncias que usted está viendo, es porque no se David sienten Luna, porque, por y Polo ejemplo, Polo. No, no, porque Petro no renunció a a su curul para ser candidato presidencial. no, 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 porque él iba por su línea, por pacto Exacto. histórico en el momento Colombia Humana, él Ajá. no necesitaba. ¿Qué pasa con David Luna? David Luna está pensando obviamente en retirarse de Cambio Radical, aspirar a la presidencia, no por Cambio Radical, porque se sabe que el candidato de Cambio Radical, ¿cuál va a ser? Germán Vargas. Exacto, entonces los dos por ese mismo carril no cabe. Mm. Entonces hábilmente David Luna
se retira porque su aspiración presidencial la va a hacer independiente por por firmas. firmas. Entonces no quedaría inhabilitado si Mm, continúa siendo mm. senador, porque él actualmente senador es de Cambio Radical. Sí, señor. Entonces es un tema de normatividad. Igual pasa con Polo Polo. Yo le voy a Ujú. decir Polo Polo, todo el mundo en su imaginario piensa que Polo Polo Es es del centro. congresista del Centro Democrático. No, 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 no. El Él es representante por Polo Polo negritudes. por las negritudes, una Sí. circunscripción Y no tiene especial. partido. No, entonces obviamente no va a volver a ser representante de la Cámara, él no está militando en ningún partido, no va a volver a ser representante de la Cámara ni senador por esa circunscripción especial que es la de negritudes, entonces él debe renunciar un año antes para ir a buscar a un partido político que me imagino que puede ser el nuestro, me imagino, finalmente esa es una decisión del presidente Uribe, El si lo suyo. acepta, sí, sí, El nuestro, el el nuestro, el Centro nuestro. Democrático, porque ahí Entonces, milita el exconcejal. yo ahí milito. Entonces, pero eso ya es una decisión del presidente Uribe, si lo acepta o no en las listas cerradas próximas que vamos a presentar. Entonces, pues Polo Polo muy hábilmente, pues aprovecha el papayazo y dice, no, me voy es para la presidencia. Mm. Y bueno, le funcionó, porque ayer todo el mundo estaba hablando que mi Polo Polo se volvió loco porque se va a lanzar a la presidencia, pero finalmente me imagino que va a llegar a una lista del Congreso del Centro Democrático. Bueno, se nos queda el orden público que se ha seguido deteriorando en el municipio de Río Frío, centro del departamento, en Jamundí, en el Cauca. No es solo Catatumbo, decía la gobernadora Elian Francisca Toro. Estamos indignados por el Catatumbo, pero resulta que esa historia se está repitiendo en varias regiones del país, dijo Dilian Francisca Toro. Nosotros lo advertimos en el resumen de hace 8 días, si quieren lo pueden buscar también, porque eso queda ahí en YouTube, en el canal de YouTube, pueden grabarlo. Nosotros dijimos, mire, lo que está pasando en el Catatumbo es lo mismo que va a pasar lamentablemente en otros departamentos, como el Cauca, Nariño, Arauca, toda la región del Pacífico, Chocó, porque son los mismos elementos. Lo que pasa es que eso va a ir detonándose gradualmente en una estrategia que tiene el gobierno nacional. Yo sí se los dije hace 8 días, se los vuelvo a repetir hoy, porque la estrategia también es de aquí a que termine, esperemos que termine este gobierno, es gobernar a punta de conmoción interior. Muy bien, de esta manera llegamos al final del análisis político de la semana. Javier Ospina es del Centro Democrático. Yo no tengo partido, yo soy independiente, neutral del centro y voto cuando voto, porque sí me encanta votar, me encanta la democracia, voto por propuestas y por personas, no por partidos. Así que, pues, por las dudas, ¿no? De todas maneras, nos estamos apoyando en el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, para analizar cómo se mueve la política colombiana. Así que les deseamos un feliz fin de semana. Les esperamos dentro de 8 días en este análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. John Dier, muchas gracias a todos y por supuesto, valga la aclaración, sí, yo soy militante activo, fui concejal de Bogotá, edil de Bogotá por el Partido Centro Democrático, no soy vergonzante y hoy soy un analista político gracias a usted y siempre voy a estar agradecido por eso y trato de analizar lo que acontece en el país, no desde una pasión ideológica, sino siendo lo más objetivo posible y Sí. bienvenidos de nuevo. Y se acabó enero, ¿no? Este enero se fue volando. Me hace acordar a usted de un profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, que creo que fue el director del diario El País. Se me escapa en este momento el nombre y hablábamos sobre ese tema, de que es que en el periodismo hablamos mucho de la subjetividad. Y me decía ese profesor, la objetividad no existe. Yo procuro ser objetivo porque de todas maneras uno tiene una posición y unos pensamientos que determinan de cierta manera la manera de informar. De forma que hay muchos quienes creen que la objetividad no existe. Yo creo que uno sí puede procurar ser objetivo, pero lo que pasa es que tampoco uno puede estar de caja de resonancia y andándole haciendo publicidad a propuestas que destruyen y no construyen. El Señor les bendiga rica y abundantemente.